Desde que le hice esa broma a Sigma, no quiero explicarme cómo se hacen límites. Recuerdo que él me dijo que para calcular derivadas necesito saber lo que era... ¿Por dónde empiezo? A ver, este libro. ¿Qué son los límites? Supongo que servirá. Vamos a ver qué dice. Un límite es una magnitud a la que se acercan progresivamente los términos de una secuencia infinita de magnitudes. No he entendido absolutamente nada. ¿Por qué Sigma me mandaría a mí investigar en vez de explicármelo él? Uy, este libro de por aquí parece interesante. A ver. Brujería e invocación de espíritus para principiantes. ¿Y si lo uso para invocar el espíritu de Sigma y que me explique esto? Sí, definitivamente lo voy a hacer. Voy a leer las instrucciones. En primer lugar, escribe 3 líneas en una hoja en blanco con el nombre de la persona que quieres invocar. Luego, arranca 3 hojas de este libro y haz una pelota con todas las hojas. Tírala a una papelera. Por último, pronuncia el nombre de la víctima 3 veces. Sigma, Sigma, Sigma. Tú, que me has invocado, expresa tu deseo. Buenos días, espíritu benigno. ¿Podría usted explicarme qué son los límites? Un límite es una magnitud a la que se acercan progresivamente los términos de una secuencia infinita de magnitudes. ¿Qué? Explícame bien, por favor, qué son los límites. Los límites consisten en ver a qué valor va a tender una función cuando la x tenga cierto valor. Para que te hagas una idea, si la función fuese un camino infinito, lo que hacemos con un límite es ver qué pasa en ese camino cuando te acercas a un kilómetro determinado. Vale, entonces, si por ejemplo quiero saber qué pasa cuando x tiende a 5 o, por seguir tu metáfora, en el kilómetro 5, no bastaría simplemente ir al kilómetro 5 y ya. Es decir, calcular cuánto vale la función cuando x es 5 y ya. No exactamente, para calcular límites se suele hacer algo parecido, pero los límites suelen estar relacionados con las llamadas indeterminaciones, y, a veces, cuando sustituimos por esos valores en la función, nos dan valores que no existen, como 0 entre 0, infinito entre infinito, etc. Por ejemplo, ¿qué pasaría si en esta función sustituimos por 5? Es como si en el camino, justo en el kilómetro 5, hubiese un agujero gigante. Pero entonces, si no se puede llegar al kilómetro 5, ¿cómo voy a saber a qué tiende el camino en el kilómetro 5? Pues para eso lo que haremos será acercarnos mucho al kilómetro 5, pero sin llegar a él. Con este ejemplo que estamos hablando, pues en vez de ir al kilómetro 5, iríamos al 4,999999. Sin embargo, en la práctica lo sustituiremos por ese kilómetro 5, para poder resolver los límites, aunque más tarde puede que necesitemos realizar más cosas para llegar a la solución final, que es lo que serían indeterminaciones. ¿Y se podría hacer al revés? Quiero decir, en vez de ir al kilómetro 4,999999, ir al 5,000001. Efectivamente, los límites se pueden calcular por la izquierda o por la derecha. Eso se suele indicar con un signo positivo o negativo al lado del número. Normalmente esto solo cambiará el signo si nos queda un número entre 0, conocida como discontinuidad de salto infinito, aunque también nos servirá para ver la continuidad de las funciones a trozos, pero para algunos de estos ejercicios necesitas saber derivar. Así que los veremos más adelante. Vale, ya has dicho que me imaginase la función como un camino infinitamente largo. ¿No puedo hacer nada para llegar al final o al principio? Ahí quería llegar. Los límites pueden ser o al punto, es decir, cuando x tienda a un número, que sería por ejemplo lo de ir al kilómetro 5, y también pueden ser límites a infinito, que sería cuando la x tiende a más o menos infinito, es decir, cuando intentas llegar al final o al principio del camino. Vale, ya he entendido más o menos qué son. Ahora déjame probar a calcular uno. Uno facilito. Límite cuando x tiende a 3 de 2x menos 7. A ver, si sustituyo por el número al que me tengo que acercar, me sale esto. Está bien, ¿no? Ese límite sí está bien. Entonces es muy facilito. Voy con otro. Sustituyo por esto y me queda... Sigma, ¿qué hago con esto? Con que facilito, ¿eh? Para límites tienes que saber que cualquier cosa entre 0 tiene como resultado infinito, porque si divides un número entre un número cada vez más pequeño, te va saliendo un número cada vez más grande, por lo que cuando dividas entre 0 te dará infinito. Pero a mí me habían dicho que cuando divides una cosa entre cero no existe. Pero los límites son premium, y en este caso, y solo en este, puedes poner que algo entre 0 es infinito, y no te olvides del signo, que se mantiene. Vale, entonces, cuando haga límites solo me tengo que preocupar por eso, ¿o hay algún tipo de función que también tenga algo especial? Mi querido pez globo, como bien sabrás, las mates no son tan fáciles. Mira esta función.
¿A dónde tiende la función cuando x tiende a 0? Parece ser que a menos infinito. ¿Sabrías justificarme por qué? Bueno, cuando calculamos logaritmos, si el número está entre 0 y 1, el resultado será negativo. Por ejemplo, el logaritmo de 0,1 es menos 1. Cuanto más pequeño el número, menos será el resultado. El logaritmo de 0,0001 es igual a menos 1000. O el logaritmo de 0,00000001 es igual a menos 10 millones. Esto quiere decir que cuanto más me acerque a 0, menos será el número, tendiendo a menos infinito. Perfecto. Y en f de x igual a 1 partido de x, ¿qué pasará si ponemos números enormes en el denominador? Que el resultado será mucho más pequeño. Entonces tiende a 0. Y si ponemos números negativos, es decir, que tienda a menos infinito, El resultado sigue siendo pequeño. por tanto, en ambas ramas tiende a 0. Y por último, en esta función exponencial es obvio que cuanto mayor sea el exponente, es decir, la x, mayor será el resultado. Pero, ¿qué pasa cuando la x tiende a menos infinito? Pues si el exponente es un número negativo, como x igual a menos 10, por las reglas de los exponentes sabemos que 2 elevado a menos 10 es en realidad 1 partido de 2 elevado a 10. Eso es un número muy pequeño. Claro, y cuanto menor sea el exponente, menos 100, menos 200, más pequeño será el resultado, pero nunca 0. Porque nunca podremos dividir un número entre otro y que el resultado nos dé 0. No podemos dividir muchos caramelos entre muchas personas de tal forma de que a ninguna persona le toque algún caramelo. Pero esto precisamente demuestra que el límite cuando 2 elevado a x tiende a menos infinito es 0. Se aproxima, pero no llega. Ya le vamos cogiendo el truco. De hecho, para todas las funciones exponenciales cuya base sea mayor que 1, su límite hacia infinito será infinito, y su límite hacia menos infinito será 0. Pero, ¿y entre los que están entre 0 y 1? Podemos aplicar las reglas de los exponentes para decir que la función se puede escribir como f de x igual a 3 elevado a x partido de 4 elevado a x. Como en este caso el número del denominador siempre es mayor que el del numerador, cuando lo vayamos elevando a un número cada vez mayor, el denominador terminará siendo muchísimo más grande que el numerador. Y como cuando dividimos entre infinito, nos saldrá cada vez un número que se acerque mucho a 0, pero no llega nunca. Es el caso opuesto a la función anterior. Así que ahora si ponemos números negativos tenderemos a infinito. Y si ponemos positivos tenderemos a 0. Ahora lo que nos falta es calcular límites al infinito rigurosamente. Por ejemplo, en esta función f de x igual a 2x menos 3. Para calcular su límite al infinito sustituimos la x por infinito. 2 por infinito menos 3 da infinito. Por tanto, podemos concluir que este límite resulta en infinito. Pero ¿eso qué tiene de riguroso? El infinito ni siquiera es un número real y estás operando con él. Ya sé que se ve raro, pez globo, pero es así. Sin embargo, aquí no estamos tratando al infinito como un número. ¿Te acuerdas eso que hicimos del kilómetro 5, de aproximarnos usando números cercanos al 5? Ajá. Pero a la hora de calcular el límite no estábamos usando 4,99999 ni 5,00001. Usamos 5, ¿verdad? Para acercarnos a infinito podemos escribir números enormes, y el infinito representa un número tan grande que no lo podemos escribir. Por eso escribimos infinito, pero recuerda, solo se puede hacer esto en los límites. Ni se te ocurre ir a una ecuación y poner un infinito en algún lado. Entiendo. Vale. Déjame probar con este. F de x igual a... ver. X elevado a 2 menos x partido de logaritmo de x. ¿Qué? Infinito menos infinito entre infinito. Sigma, ¿esto qué significa? Existe la posibilidad de que haya casos donde nos queden infinitos restándose o dividiéndose. Para esos casos tenemos que valorar qué infinito es más grande que el otro. Para ello nos basaremos en qué función crece más rápido. ¿Te ves capaz de diferenciar cuál es? Te doy una ayudita. Tienes que diferenciar entre logarítmicas, exponenciales y polinómicas. Vale, a ver. Las exponenciales suelen crecer muy rápido, así que supongo que serán las primeras. Luego, entre las polinómicas y las logarítmicas no sé. El logaritmo es como la inversa de las potencias, así que si la exponencial es la más rápida, me arriesgo a decir que la más lenta es la logarítmica. Entonces, exponenciales, luego polinómicas y logarítmicas al final. Me sorprendes, pez globo. Gran razonamiento. Cabe añadir que una función polinómica siempre se ve guiada por el máximo grado que tiene. Es decir, esta función, por ejemplo, nos importa únicamente la x a la quinta, y lo demás nos da igual. Además, una polinómica de grado 4 le gana a una de grado 3. Si se comparasen dos exponenciales, siempre es mayor la que tenga la base más grande, y como las logarítmicas funcionan al revés que las exponenciales, cuanto más pequeñas sean las bases de los logaritmos, más rápido crece la función. Prueba ahora con el límite anterior que intentabas resolver.
Vale, vamos a fijarnos en el numerador primero. Es una función de segundo grado, y has dicho que en las polinómicas nos importa el que mayor grado tenga, ¿no? Entonces, en esta resta de infinitos, el infinito mayor es el de x al cuadrado. Así que infinito menos infinito es igual a infinito positivo. Efectivamente, si en vez de ser x al cuadrado menos x fuese x al cuadrado menos x al cubo, el x al cubo está elevado a un exponente mayor que el x al cuadrado. Por tanto, en infinito menos infinito, el segundo infinito es mayor. Si a un número pequeño le restamos un número grande, nos queda negativo. En este caso pasa lo mismo. Al ser x al cubo mayor que x al cuadrado, al restarlos nos quedará menos infinito. Ahora, tengo infinito entre infinito, que ya sé que es infinito positivo, entre infinito. Pero claro, en la escala de prioridades hemos dicho que la polinómica le gana a la logarítmica, ¿no? Ahora, ¿qué hago? Si el infinito del numerador es mayor que el del denominador, entonces el resultado será infinito. Si pasa al revés, el resultado será 0. Para que te acuerdes, prueba a dividir un número entre otro y trunca las unidades. Por ejemplo, 2 entre 3. El resultado es 0,66 y su truncado es 0. Siempre que dividas un número pequeño entre otro mayor, su truncado te da 0. Lo mismo pasa con esta indeterminación, solo para que te acuerdes. Muchas gracias. ¿Y si son dos funciones polinómicas del mismo grado, qué habría que hacer? Cuando sea resta, te recuerdo que se puede operar. Si es una división de polinomios y los dos tienen el mismo grado, lo que se hace es dividir el número que multiplica a la x con el grado más alto de arriba entre la de abajo. Perfecto, ahora ya sé calcular límites. Voy a decírselo al verdadero Sigma. No tan rápido, te falta por aprender más indeterminaciones aparte de las 4 que te acabo de explicar. 0 entre 0, infinito por 0, etc. Tienes que seguir investigando, aunque para esos casos suele hacer falta derivar. Así que yo creo que con lo que sabes, Sigma te explicará las derivadas. A por ello, soldado. Muchas gracias por tu asistencia, Sigma, que en realidad no existe. Nos vemos para completar la misión una vez haya adquirido el conocimiento necesario. Debería tomarme mis pastillas.